Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a ver una entrevista que de hecho es uno de los videos que más me han pedido que comente sobre esta entrevista, quitando los de anime, porque los de anime tienen mucha popularidad, pero muchos de ustedes me mandaron este video y querían que hiciera un comentario con respecto a esto. Las primeras personas que me lo mandaron les decía que ya había visto el video posteriormente y que realmente no tenía como algún interés directamente a hablar del tema. Sin embargo, hubo mucha insistencia e incluso muchas personas dentro de los propios círculos budistas han empezado a comentar un poco del tema y pues me veo como en la necesidad un poco de hablar sobre este tema. Y va en relación a... no voy a hablar propiamente del libro porque la verdad es que no tengo los recursos para comprar el libro, o bueno, el interés suficiente para destinar recursos para comprar el libro, porque pues obviamente sabemos que, bueno, yo soy un godín y todo mi recurso en cuanto al estudio del Dharma me lo destino a autores que pues realmente sean serios y que realmente aporten, incluso hasta propios críticos. Luego les platicaré de algunas obras que tengo por ahí donde hay cierta crítica a ciertos aspectos, sobre todo dentro de las tradiciones budistas, no propiamente de la enseñanza del Buda, pero vayamos allá. Entonces, si alguien me quiere disparar este libro, adelante, me lo pueden disparar porque yo no voy a comprarlo, o me lo pueden conseguir. Se llama Las tinieblas tibetanas y es un libro escrito por el padre Federico Hinton. Leí un poco del sacerdote, el cual lo están entrevistando en un canal de prensa católica, donde aborda un poco de qué va el libro, ¿no? Incluso creo que ahí había un curso y una cuestión que vendía un curso referido a su libro y toda esa cuestión. Entonces vamos a escuchar un poquito hablar a este Federico Hinton sobre el budismo. Es un perfil de un sacerdote que es misionero, que no voy a entrar a decir lo que pienso acerca de la acción de esta cuestión de la misión. Sin embargo, lo que me voy a dedicar simplemente es a escuchar lo que dice en esta entrevista y analizar un poco para ver qué tanto de lo que dice realmente hay información fidedigna, está respaldado un poco realmente con fuentes budistas, o simplemente es tratar de desprestigiar al budismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar esta entrevista. Bueno, este libro lo fui concibiendo poco a poco. Siempre tuve un interés por la apologética desde que soy laico y siempre estudié la apologética, pero al vivir varios años en el Himalaya y antes en Taiwán, al aprender el chino, aprender también rudimentos de otras lenguas orientales como el nepalí o el rong. Okay. Me fui metiendo en el mundo de la idolatría. No me fui metiendo, no practiqué la idolatría, ciertamente. Muy bien. El tema de la idolatría. Hay ciertas figuras doctrinales dentro de las religiones, sobre todo en Occidente, donde lo que tratan es hacer, como lo dicen algunos académicos de las religiones, como una visión exclusivista de las religiones. Hay ciertas figuras doctrinales, por ejemplo los dogmas y otras cosas que permiten de cierta manera evitar que exista como una comunicación fluida, también malinterpretaciones, también otras situaciones entre diversas tradiciones religiosas, ¿no? La idolatría es algo que justamente dentro de las religiones occidentales se habla mucho, ¿no? Tiene que ver un aspecto y tiene su fundamento desde el Antiguo Testamento y esta cuestión. Ahora es muy chistoso que escuchemos, por ejemplo, hablar a un sacerdote, en este caso de idolatría, refiriéndose justamente a todas las tradiciones religiosas como idólatras, por ejemplo, diferentes a lo que es la cuestión del catolicismo, en este caso porque es sacerdote católico. Sin embargo, pues es una figura pues propagandista, ¿no? Básicamente, donde señalar. Y un poco despectiva en realidad, ¿no? Y es curioso porque si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a un judío ortodoxo
con respecto de, por ejemplo, el cristianismo, es muy probable que el judío ortodoxo también señale al catolicismo como idólatra. Y si nosotros, por ejemplo, le preguntamos a un cristiano evangélico, es posible que señale al catolicismo como idólatras. Entonces, no nos dejemos guiar por estas cuestiones, porque para mí son cuestiones despectivas. Sin embargo, bueno, él empieza muy directo diciendo que conocía toda esta cuestión de Nepal y toda esa cuestión, muy erudito al parecer en las lenguas. Ahora, esto no nos garantice que realmente entienda. Eso es muy importante. El hecho de que tú hables un idioma no significa que conozcas su sistema filosófico y su sistema de creencias. Entonces vamos a ver. Iba conociendo eso porque vivía en ese ambiente. Me levantaba a la mañana y olía cosas raras, incienso o algo así, que eran libaciones a los ídolos. Entonces, y eso era el hábitat cotidiano en mi misión. Como vemos, trae un poco de un colmillo despectivo con respecto a las tradiciones, ¿no? Hasta si ustedes se fijan, como un poco tratándolas así como de inferiores, un poco así. Olía cosas raras, toda esa cuestión. Bueno, si no sabe también, en el caso del catolicismo, en los ritos de las misas también se utiliza el copal, justamente una cuestión de inciensos. Entonces, hay que tener cuidado un poco en tener estos lenguajes un poco déspotas, ¿no? Vamos a seguir. Donde yo vivía no había ninguna imagen pública de la religión católica. Todo el ambiente era budista por todos lados. Así que empezaba a preguntar qué es esto, qué es aquello, y a menudo los nativos no me sabían responder, y me puse a estudiar, me puse a leer muchos libros, compré todos los libros que pude en el Himalaya, los compré por Amazon. Absurdo un poco, ¿no? Compré todos los libros que estuve en el Himalaya, pero los compré por Amazon. Muchas de las librerías de Amazon están fincadas en las capitales y no propiamente directamente en los Himalayas. Entonces, está medio raro cómo nos está platicando. Creo que en esta parte lo que está tratando de hacer Federico es como tratándose de poner una autoridad erudita de que conoce sobre el tema solo por el hecho de que él presume hablar estos lenguajes y porque vivió allá. Ahora, el hecho de que tú vivas en algún lugar no significa nuevamente que conozcas respecto a la filosofía, a las ideas, a las creencias y estas cuestiones. Él dice, le preguntaba a las personas si no sabían, pues claro, evidentemente si yo, por ejemplo, voy agarro un católico común y corriente, en el caso de México, que la mayoría son católicos, y les pregunto quiénes son los padres de la Iglesia Católica, es probable que no lo sepa, ¿no? Entonces, no me sorprende tampoco esto. Entonces, vamos a seguir. Y me puse a estudiar mucho. Y vamos a ver si tuve estudió. un conocimiento de primera mano de la situación del budismo, y cada vez lo que descubrí era cada vez peor. Llegó un punto, especialmente que dije, no, esto no puedo seguir, esto tiene que ser sabido, esto es demasiado. Y ahí es que me dije, bueno, voy a hacer un resumen de lo que leí, de lo que estudié, de lo que vi. Y ese resumen inicialmente yo lo quería hacer de 100 hojas, simplemente, okay. sin ninguna pretensión literaria. Bueno, esto de la pretensión literaria, sin pretensión literaria, vamos, o sea, hizo un curso y un libro, o sea, lo podemos cuestionar. Ninguna pretensión de originalidad, pero la verdad es que los temas y los subtemas eran muchos y muy pesados y muy interesantes. Se terminó convirtiendo en un libro de 400 hojas. Mira, y el índice ya de por sí es muy rico, tiene a su vez un prólogo espectacular del padre Cristian Ferraro. Algunos quizás ustedes lo conocerán, lo hemos entrevistado acá más una vez en el canal. Es un especialista en filosofía, sobre todo en tomismo y en filosofía moderna. Y fuera de esto tiene un índice pero muy rico. Vamos a ir tocando así brevemente, porque tampoco puede ser nos están tratando de vender el libro básicamente, pero bueno, vamos a seguir al tema. Puntualmente uno de los capítulos se llama así, el primero, de la negación tibetana de Dios. A ver, los budistas, o puntualmente vos estás hablando puntualmente del budismo tibetano, pero ¿se podría esto aplicar de modo genérico a todo el budismo o solamente al del Tíbet, que es prácticamente el original? Vamos a ver ahora. Bueno, el libro específicamente se dedica al budismo tibetano. El budismo es, podemos decir, una bolsa de gatos, porque hay un montón de tipos de budismo. Que no se nos olvide también que el cristianismo también tiene un montón de diversidad. Eso es muy chistoso que
nuevamente se refiere como de cierta manera despectiva a esa diversidad. Sabemos que a las instituciones, como lo es las rígidas jerárquicas hacia arriba, ascendentes, no les gusta la diversidad, evidentemente, ¿no? Ellos tienen una visión hegemónica, les gusta más una especie de control, de hegemonía, en toda esa cuestión. Entonces vemos nuevamente hacia dónde va apuntando un poco la chancla. Vamos a seguir viendo. Es como no podemos comparar, no sé, la secta del Pastor Jiménez con el cisma griego o con Iglesia Católica. Bueno, pero sin embargo todos podríamos clasificar como cristianismo. Por eso es que el libro tiene pretensiones científicas, entonces tenemos que ser rigurosos. El libro tiene pretensiones científicas. Qué valiente en decir eso. Vamos a seguir escuchando. En la especificidad. El libro es sobre el budismo tibetano. Hay cosas comunes a todo el cristianismo y específicas de cada grupo. Lo mismo también hay cosas específicas del budismo, propias del budismo, que abarca todas las expresiones del budismo, y otras que son específicas del budismo tibetano. Bien, yo me focalicé en el budismo tibetano. Voy a preguntar cosas elementales. Yo lo único que conocí de budismo fue cuando te fui a acompañar un tiempo allá al Tíbet. Es la primera vez en mi vida que tenía un contacto con esa digamos, civilización o cultura, como se le quiere llamar. Pero, a ver, de entrada, para alguien que no tiene idea de la vida, ¿qué es el budismo? Vamos a ver ahora sí. ¿Qué conoce el budismo? Es justamente esa es una gran pregunta, porque muchos lo consideran, muchos dicen no es una religión, es una filosofía. Otros dicen es una religión. Otros dicen no es ni religión ni filosofía, es un estilo de vida. Otros dicen simplemente es una tradición, una cultura de pueblos orientales. Entonces, ahora bien, ¿qué es al fin de cuentas? Y es un híbrido. Es un híbrido que tiene idolatría, nuevamente la idolatría, satanismo, técnicas gimnásticas, costumbres antiguas orientales. Ándale. Tiempo. Bueno, pues ya sabemos de qué va a ir el tema del video, ¿verdad? Un poco. Es hasta satanismo, ya salió el budista. O sea, imagínense en el aspecto de que la propia imagen de Satán es un personaje incluso ya muchísimo posterior del desarrollo de la propia literatura bíblica, y acá se lo está imputando directamente al budismo, cuando conocemos que el budismo le lleva por lo menos unos 600 años de la supuesta aparición de Cristo, ¿no? Entonces, bastante propagandista, ¿no? Un poco para tratar, yo creo, como de hacer vender el libro, ¿no? El budismo es satanismo, evidentemente, ¿no? Entonces pero bueno, entonces para él es un híbrido, unas mezclas. Que bueno, al padre Federico, si no conoce, a lo mejor le puedo sugerir un término que no tiene que ver como la forma despectiva, sino que es algo que se estudia desde la academia, que tiene que ver con los procesos sincréticos de las religiones. Todos los han tenido, el budismo lo han tenido, incluso también su propia religión ha tenido estos procesos sincréticos. Por ejemplo, en el caso de mi país, México, es uno de los mayores, podemos decir, una forma muy palpable de lo que fue un proceso sincrético de una religión que se vino extranjera, y que claro, hubo mucha muerte en cómo se expandió en el país y cómo sufrió con las creencias indígenas prehispánicas de esta cuestión del sincretismo. Entonces, tal vez me sorprende que el padre no utilice este término. Entonces, para ahí pareciera que hay una carencia, ¿no? Un poco de un conocimiento de cómo funcionan los fenómenos religiosos a través de la historia. Pero bueno, vayamos a ver que nos explique qué es el budismo. Ya nos dijo un poco que no es una religión, que sea esto, lo que dicen, todo esto es lo que dicen las personas. Por eso cuando yo siempre a los que se dicen budistas, yo les digo que justamente el hecho de que nosotros encontremos su aspecto religioso en el budismo es importante, porque justamente frente a estas voces que desconocen y pretenden de cierta manera bastante maliciosa hacer uso de esta confusión, y claro,
el problema que tenemos con el New Age, que va y ensucia y utiliza la imagen del Buda para cuestiones comerciales, toda esa cuestión. Tenemos que entender al fenómeno, al budismo desde su aspecto religioso para justamente hacer frente a estas voces que vienen a ponerle de chile, manteca y mole al budismo para tratar de desprestigiar al budismo como religión, ¿no? Entonces vamos a seguir. Una falsísima filosofía. Falsísima filosofía. Y sumado a un gran complejo y difícil reglamentarismo monástico. Esto es inventado por los monjes, por los lamas, por el lamato tibetano. Y por otros sectores del monacato budista, porque hay un monacato no tibetano, por ejemplo el tailandés o el de Sri Lanka. Nuevamente parece que el padre no conoce mucho del budismo. Aunque estuvo ahí, no le interesó. Seguramente fue justamente a su misión evangélica, ¿no? A tratar de, pues prácticamente a convertir gente, que es lo que es como la ayuda condicionada, ¿no? Es como yo te doy de comer, pero dentro de mi propia creencia, ¿no? Esta ayuda condicionada un poco, que muchas de las misiones, no puedo decir que todas, pero muchas las tienen. Yo tengo amigos que han participado directamente en misiones y me han contado cuál es realmente el objetivo atrás de las misiones en muchos de estos países que se aprovechan por ser países en desarrollo o tercermundistas o países que tienen ciertas carencias, ¿no? Entonces es bien importante que no perdamos de foco. ¿Por qué me sorprende? Porque no está utilizando términos que una persona utilizaría si conocía sobre el budismo. Por ejemplo, lo que le llaman monacato budista, que distingue entre el monacato tibetano y el monacato de Sri Lanka y toda esa cuestión. Estamos hablando directamente y debería de estar hablando de forma correcta hacia el budismo Theravada. Y en el caso del budismo, el budismo tibetano tiene que regresar al Vajrayana. Me parece que más adelante sí menciona al Vajrayana. Vamos a ver cómo lo va a mencionar. Pero sí creo, y su lenguaje lo está diciendo. No estoy exigiendo que sea un lenguaje técnico, ni mucho menos, pero sí está utilizando o se está evidenciando que no conoce del tema, aunque ella no conoce del tema. Entonces vamos a seguir escuchándolo. ¿Y dónde nace y cuándo nace? ¿Dónde nace y cuándo nace? Justamente este es uno de los puntos que tocamos en el libro. Es un tópico cuando nace el budismo. Y según la postura corriente, la postura comúnmente aceptada, el budismo nace 6 siglos antes de Cristo. Pero cuando uno se pone a indagar y a estudiar, y uno ve que esa postura no tiene ningún asidero histórico, no hay ninguna prueba que demuestre eso. Entonces, y la realidad es que ni siquiera se sabe, y esto es el primer capítulo del libro, ni siquiera se sabe si Buda existió o no. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te quieres meter en esos terrenos de demostrar históricamente si el Buda o no existió? Digo, ahí lo voy a dejar. Está bien, no importa en esa cuestión. Claro, si nosotros podemos analizar todas las figuras que son fundadoras de alguna religión, obviamente hay ciertas, ¿cómo se llaman?, estipulaciones para ubicarlos dentro de una línea del tiempo, ¿no? Hay ciertos aspectos para ubicar. Claro que existió la figura del Buda con respecto a la narración, a vestigios arqueológicos. Por ejemplo, Ashoka funcionó mucho para tratar de ubicarlo y toda esa cuestión. Hay estudios incluso que apuntan que puede ser un poco más antiguo que 6 siglos, toda esa cuestión. Entonces, nuevamente vemos que el padre Federico no está interesado realmente en entender y hacer una crítica, porque no está mal criticar al budismo, ¿no? Pero no está interesado, él está interesado en desprestigiar directamente al budismo, y parece que tiene un conocimiento bastante erróneo. Parece que tomó como clases de budismo en un ambiente de yoga donde les ponían cuarzos y luego les hacen una limpia. Parece que alguien
parece que fue una especie de centro así a que le enseñaran budismo, y empiezo a ver pues qué clase de libros pidió por Amazon para aprender budismo. Si me dice que pidió el de Osho, pues ahora entiendo por qué entiende así el budismo. Pero bueno, vamos a seguir viendo al padre Federico explicándonos y dándonos cátedra sobre lo que es el budismo. Claro. O sea, uno sabe con certeza, aún los que no creen, aún los ateos, saben que Jesucristo existió. O sea, nadie... Vemos, pero bueno, este es el tema del video, seguimos. En su sano juicio, por más anticatólico que sea, va a negar la existencia histórica de una persona, un ser humano llamado Jesucristo. Esto es falso. Muchísimas personas niegan. Y hay estos muy importantes que apuntan a esta cuestión. Pero esto no es el video y no es mi interés entrar en discusión aquí. Esto es un canal budista. Pero el padre está mintiendo. El padre está mintiendo. Pero bueno, sigamos. Claro. Pero si no, porque las pruebas históricas son contundentes. Ya está. Es como nadie va a negar que el sol está ahí. Que hay sol o que hay luna. Pero... Ahora bien, el tema viene si Cristo es Dios o no. Bueno, sabemos por fe que es Dios, por supuesto, bien. Pero ahora, el tema de Buda no... Siento que está una mezcla bien extraña y como que se va y debraya un poco, pero bueno, tal vez es que estaba muy cansado, es probable, pero bueno, sigamos. No hay una certeza histórica de Buda, que hubo un ser humano llamado Buda y que hace lo que se dice que Buda. No, de hecho se llamaba Siddhartha Gautama, pero bueno. ¿Qué hizo? De hecho, a veces se lo coloca, yo he visto esto en raro, por un lego que no tiene idea del tema, uno a veces ve un Buda gordo y un Buda flaco, o sea, dos distintos. Aquí la prueba, vamos a ver cómo explica la diferencia entre usted y Siddhartha Gautama. De estilos distintos de personajes, tampoco sé por qué se da todo eso. Sí. Bueno, eso también lo ponemos en el libro, el Buda gordo en realidad era un gordo, un chino gordo, que era budista y que caminaba por la calle y que era y bueno, y se murió y lo empezaron a idolatrar. Pero era una cosa completamente absurda. No es el Buda típico, que es según la Vulgata del Buda. Bueno, era Autei, ya sabemos que era Autei, fue un monje chino efectivamente y fue un gran practicante y bastante controversial en su época por la forma en cómo practicaba, ¿no? Básicamente. Lo dice de una forma muy despectiva nuevamente, ¿no? Eso está como hasta enojado, como que trae ganas de tirarle shit al budismo, ¿verdad? Pero bueno, sigamos escuchándolo. El budismo es el fundador del budismo, el Buda Gautama. Siddhartha Gautama. El famoso Buda Gautama, fundador del budismo, no se sabe si existió o no. No se sabe si existió. Y como les digo, justamente hay muchos aspectos que sí efectivamente apuntan a la existencia histórica del Buda. Como les digo, es imposible saber el día, la fecha y la hora en esa cuestión. En relación a esa cuestión, pero sí hay cuestiones, evidencias arqueológicas, cuestiones de relatos populares, visión, y sobre todo les digo, el descubrimiento de Asoka fue muy importante, que estaba cercano a la fecha de la existencia física del Buda, ¿no? Pero bueno, en otro video les explicaré un poquito la relevancia que tuvo Asoka, un poco en relación a poder describir históricamente al Buda y cómo ayuda justamente a los nuevos historiadores serios a justamente tajar una idea. Entonces, nuevamente, esto que dice el padre es meramente propaganda y de la muy superficial, pero bueno, sigamos. Las historias que los mismos budistas sostienen son inaceptables, son ridículas. Dicen que el Buda nació del loto, que nació de no sé qué historia que se inventa. Fíjense, sorprendente. El Buda no nació del loto. A lo mejor te estás refiriendo a Padmasambhava, que justamente Padmasambhava es un maestro de la tradición tibetana, donde justamente Padmasambhava significa nacido del loto. El Buda no nació del loto, el Buda nació de la reina Mahamaya, justamente de ahí nació en esa cuestión. Ahora, dices que son relatos ridículos. Vaya qué valor decir eso y sostener ideas en tu propia tradición de la forma en cómo nace y se gesta la cuestión de Jesucristo. Nuevamente, esto es una... Pues tú bien... O sea, el padre nada más quiere tirar shit y vender libros, al parecer. Pero es... Qué valiente decir esas cuestiones. Cuando justamente dentro de tu propio sistema religioso hay historias que vaya que en muchas ocasiones se rebasan las propias historias clásicas budistas. Pero bueno, nuevamente...
lamentable que te puedas expresar. Y luego, otra evidencia más. No conoce del tema. Al parecer trae una mezcolanza extraña donde confunde a Padmasambhava con Siddhartha Gautama, confunde con Otei. Trae una mezcla. Me sorprende porque entonces los libros que pidió de Amazon no fueron de Deepak Chopra o de Osho, y con eso aprendió. Y el hecho de que haya estado allá no garantiza que sepa de budismo. Esto es muy, muy importante. Parece que no conoce, que parece en verdad que alguien que vende cuarzos le enseñó budismo. Con todo respeto a los que creen los de cuarzos, ¿verdad? Pero bueno, sigamos viendo el video. Teóricamente no hay ninguna prueba. Recién decías que los budistas eran idólatras. Perfecto. O sea, la idolatría Otra es vez, una especie idolatría. de culto. Los budistas tibetanos. Sí. Perdón, los budistas tibetanos. Sí. Porque hay sectores del budismo, especialmente se llama el budismo del sur, budismo tailandés. También se ve esto en Laos. Budismo Es Theravada. un budismo no idólatra. Es un budismo, es un aburrimiento total. No digo que la idolatría sea divertida, pero digo, es la nada al cubo. ¿Cómo nos podemos tomar a alguien en serio si tiene ese tipo de expresiones? O sea, en verdad, yo esperaría, como él lo planteó en un inicio, que íbamos a tener a un expositor serio. Esto me parece un poquito como alguien que está tratando simplemente de desprestigiar una religión que estuvo viviendo allá y que está en búsqueda de adeptos y que pues obviamente está en búsqueda del dinero de la gente fanática de su propia iglesia. No parece ser esta cuestión. No está dando cátedra de absolutamente nada. Nada, no está ni cerca de hacer una crítica consciente y coherente y real de lo que es el budismo. Por ejemplo, al budismo tibetano no les podemos hacer una crítica directa en esa cuestión. Él los acusa de idólatras. Bueno, vamos a avanzar un poco en esa cuestión, porque sigue el aspecto de la nada. Y aquí es donde demuestra flagrantemente que el padre Federico no tiene idea en absoluto de lo que es el budismo. Vamos a verlo. En cambio, es en la práctica que tiene, cuando yo estuve al lado lo vi. La gente tiene la foto en la casa, la gente en el pueblo necesita tener algún tipo de imagen religiosa. Como mi abuelita con la Virgen. Porque no son idólatras. Pero el budismo tibetano es hiperidólatra. Escúchame, pero entonces, ¿el budista en qué cree? Bueno, eso es parte, esto también lo tocó en el libro, eso es un gran problema, porque... ¿Por qué es un problema? ¿Cree en Dios, por ejemplo? Es que en el fondo es más radical el tema. Más radical el tema. A ver, vamos a ver qué dice. Nada existe. Aunque parezca mentira, es así, nada existe. Esto lo sostiene un sofista griego. Lo que me temía. Damas y caballeros, tenemos a un sacerdote que no sabe absolutamente nada del aspecto de Sunyata, que es justamente la forma de confundir. Sunyata, que es justamente la cuestión de la vacuidad, es justamente decir que nada existe. Justamente en la época del Buda, bueno, rápidamente, así me llega a ver el sacerdote para que aprenda un poquito más. En la época del Buda había visiones extremas que podemos configurar en dos partes. Los fatalistas o materialistas y los partes de los eternalistas. Justamente el nihilista, por llamarlo así, que es una figura pues ya dentro de la filosofía occidental, podemos considerarlo en estas partes del fatalismo o del aniquilismo también, como le llamaban, donde negaban cualquier aspecto de continuidad o de trascendencia. Y justamente los eternalistas son los que dicen que hay un yo que pertenece a toda esa cuestión, y hay la creencia de una deidad que creó y toda esa cuestión. Esas son visiones extremas, decía el Buda. Justamente la visión del Buda justamente está en el punto medio. No es ni nihilista ni tampoco es eternalista. Cuando uno no estudia bien o estudia pésimas fuentes o realmente no tiene el interés y solamente lee un panfleto o ni siquiera investiga bien, da esta calidad de argumentos. Confunden Sunyata con el no existe la nada. O sea, eso es en automático, es como yo me doy cuenta cuando realmente la persona que está exponiendo no tiene ni idea de lo que está hablando. Ni sobre todo, o sea, hablando en el cuestión budismo, a lo mejor dentro del catolicismo sabe saber muchas cosas, pero dentro del budismo no. Entonces vemos esta torpeza un poco al explicar, un poco esta
no agresividad, pero un poco como tratando de tirarle shit al budismo. Entonces, ya me imagino la calidad del libro que ha de ser, ¿verdad? O sea, nuevamente, pero bueno, vamos a seguir que nos sigue explicando algunos puntos más. ¿Te acordarás? Gorgias, que decía, nada existe, entonces nada se puede conocer, entonces nada se puede decir. Claro. Las tres nadas de Gorgias. Es un sufismo, por supuesto. Bien, pero por eso que el libro está estructurado en una triple negación. La primera sección es negación tibetana de Dios, la segunda sección es negación tibetana de la realidad, y la tercera sección es negación tibetana del prójimo. Entonces, de hecho, ese es un gran problema interno del budismo tibetano, es que entonces porque esta conclusión de que nada existe, la sacamos porque ellos insisten con que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, en realidad es vaciedad, en realidad es vacío. Entonces y que no es la verdadera realidad. Entonces, cuando uno se pregunta cuál es la verdadera realidad, ellos mismos no te saben decir. Entonces, los autores budistas no se ponen de acuerdo, pero al fin de cuentas, cuando uno profundiza, al fin no hay nada. Entonces, por eso, ¿quién puede concluir que para el budismo tibetano, al fin de cuentas, nada existe? No solamente... Totalmente una falsedad. Eso no dice absolutamente... Nadie serio dentro del budismo dice esa cuestión. Nuevamente, yo no sé qué fuentes tuvo este sacerdote. Yo no sé dónde estudió, yo no sé esa cuestión. Porque esto es justamente un aspecto tan burdo de entender los sunyata. Nunca se dice eso en el budismo. Esto es una mentira completamente infragante. Sunyata, cuando estamos hablando de vacuidad, estamos hablando con respecto a la no existencia inherente de una esencia. Aquí intervienen muchas de las explicaciones que el Buda dio, por ejemplo, en el origen dependiente. En el origen dependiente el Buda explicaba esta cadena de causalidades de cómo se iba relacionando y cómo se iban, de cierta manera, manifestando, generando los fenómenos, ¿no? Cómo para que existiera una consecuencia había una causa previa, posteriormente esta consecuencia era una causa para que se diera así. La describió justamente en estos famosos 2 eslabones, que posteriormente hay un Sutra Mahayana donde hay un desglose más profundo de estos eslabones, pero justamente ahí se va una explicación y va aunado a muchas de las otras cosas. Por ejemplo, el aspecto del dukkha, que es el sufrimiento, el aspecto justamente de cómo funcionan los fenómenos, y luego se va justamente al no-yo, al famoso no-yo, que no es nada existe. Pues no, eso no, nuevamente lo mismo, estaríamos poniendo al budismo en el nihilismo, y eso es absurdo. Así fue la forma en cómo los hippies setenteros entendieron mal, o sesenteros, entendieron mal, ¿cómo se llama? El budismo. Justamente no, es una mala interpretación y un mal entendimiento de lo que es. Lo que está apuntando el budismo es decir, como aparentemente se te presentan las cosas, no están funcionando así, ¿no? Tú crees que ahí está latentemente las cosas, que ahí está la belleza, aquí está esa cuestión, pero cuando tú te acercas al análisis, realmente no está ahí, sino que depende de un montón de factores que están interconectados y un montón de situaciones que también tienen que ver como consecuencias que a su vez están generando, ¿no? Esto aparte entendido por nuestras propias tendencias mentales y cómo las aceptamos y cómo nos acercamos a ellas, y pues el aspecto de el dukkha o la ignorancia con respecto a cómo están funcionando los fenómenos. Entonces nuevamente lo mismo, ni siquiera logra aproximarse a lo que es realmente esa cuestión. La intención del padre es desprestigiar, de tirar shit, como les digo al budismo. Esto es claro. O sea, esto es claro. No conoce ni de la figura del Buda, confunde personajes, no conoce sobre las tradiciones budistas, no entiende lo que es sunyata, no conoce y no los relaciona con otros temas porque seguramente nunca los ha escuchado hablar, ¿no? Entonces, esto es algo porque empieza muy pretencioso la exposición donde dice, yo soy esto, yo hablo chino, yo hablo nepalí, esto, y luego llega con el nivel de explicación de la filosofía budista, pero mala, como les digo. ¿Quién le enseñó budismo? ¿Osho? ¿O quién? O sea, mala. Y qué agallas el hecho de no conocer y sacar un libro con respecto a eso. Digo, no he leído el libro, la verdad es que después de ver este tipo de explicaciones no se me antoja, pero qué agallas de hablar con respecto de una tradición religiosa que es igual de choncha, que es igual de estructurada, que es igual de fundamentada que su propia tradición. ¿Qué agallas y qué nivel de burdeza tratar de esta forma una tradición religiosa? O sea,
¿Se pueden hacer críticas al budismo? Claro que sí. Por ejemplo, una crítica que le podemos hacer directamente al budismo tibetano es acusarla de lamaísta, ¿no? Donde ponen a la mejor a los maestros sobre todos los entendimientos, y que esto ha generado durante la historia del budismo, de la tradición budista, muchos atropellos, ¿no?, hacia las sociedades. Esto podría ser una crítica muy válida y decir dónde están los aspectos éticos que la filosofía budista impulsa. Se podría criticar este aspecto, o cómo el budismo ha sido capturado, por ejemplo, por el aspecto capitalista y comercial de las cosas, no con estas cuestiones que parece un personaje que lo sacamos del medievo y que me viene con esa cuestión. De hecho, cuando investigué un poco del padre Federico, decía que así como que sus agendas estaban así como de ir en contra del relativismo, que esto es relativista, por cierto, pero bueno, ir en contra de esto y de la masonería. Ya cuando puso el tema de la masonería fue como absurdo completamente. Es como su pensamiento está en el medievo completamente. Creo que la Iglesia Católica tiene retos importantes que generar, en vez de estar haciendo imaginaciones y chaquetas mentales con respecto de tradiciones que ni siquiera entiende. O sea, creo que aquí vamos a parar el video, porque es absurdo, la verdad, seguir analizando este tipo de cosas. Y es una tristeza, porque realmente esto, en vez de beneficiar un diálogo interreligioso, lo que hace es que demerita un poco en relación a estas cuestiones, ¿no? Nosotros podemos ver que podemos justamente debatir y platicar y, ¿por qué no, confrontar ideas? Pero siempre que se confronten ideas, es muy importante tener un background de lo que es realmente. O sea, hablar con esta desproporción de lo que es el budismo, sin entender, sin malentender, sin ni siquiera con una burdez completamente, y parece que le enseñó budismo Osho en esa cuestión. O sea, es absurdo. Es absurdo. Pero bueno, vimos una fracción del video, porque la verdad es que no tiene caso seguir viendo el video, sinceramente. O sea, este tipo de personajes, este tipo de obras no aportan nada, sino que simplemente lo que hace es nuevamente sostener que existen todavía personas dentro de estos círculos en esta religión que todavía están en el medievo, no en relación a esta cuestión, y que al final de cuentas les cuesta mucho trabajo digerir el aspecto de la diversidad religiosa que existe. Lo único que yo les puedo decir es que, padre, necesita leer más budismo, necesita realmente estudiar lo que es el budismo para hacer una crítica. Me gustaría escuchar del padre Federico una crítica real y estructurada, y realmente que no sea un panfleto doctrinario barato, simplemente de esa cuestión. No he leído su libro, alguien mándemelo para poderlo leer y criticarlo, porque no voy a gastar dinero evidentemente en un panfleto. Aparte, el panfleto de 400 hojas, pero bueno. Pero en realidad esto no beneficia absolutamente a nada. Bueno, a lo mejor al bolsillo de él. Eso sí puede estar beneficiado. Pero no beneficia en realidad en esa cuestión. Elevemos la conversación y realmente pongámonos a platicar de temas que realmente interesan a las sociedades modernas, y que realmente esa cuestión, si usted como sacerdote sigue sosteniendo estas ideas, realmente, híjole, por eso vemos cómo las religiones de Occidente pierden, bueno, excepto el Islam, ¿verdad? Porque esa va para arriba. Pero cómo las religiones de Occidente van perdiendo cada vez más fieles. ¿Por qué? Pues por casos como estos, ¿no? Que en verdad, o sea, me encantaría escuchar una crítica estructurada. Por ahí tengo varios autores donde hay una crítica directa a las tradiciones budistas, a ciertos sectores budistas, toda esa cuestión, pero no a este nivel de burdez, no, simplemente mienten todo y esa cuestión, y van y querer esa cuestión. Imagínense, esto es como yo llegara ya a hacer videos y decía, no, fíjense, o sea, híjole, los católicos son partidarios de Mara porque se comen en el cuerpo de un ser en el ritual. No, pues no vamos a hacer esto, porque obviamente hay una cuestión de ahí de tradición y que debe de entender en esa cuestión. O sea, es absurdo, ¿vale? Pero bueno, ya se los gané, ya se los pedí, espero que no me lleve mucho hate. Así es mi forma de expresarme, una disculpa. Padre, lo quiero, mándeme su libro autografiado porque no voy a comprarlo. Y pues nada, muchas gracias, Dharmáticos, gracias por este año le ha ido muy bien al canal, quiero agradecer a todos ustedes. Y pues nada, yo me voy
ya no me pongan a ver estos videos, por favor, porque luego nada más me quitan tiempo de estar estudiando realmente Dharma. Pero bueno, yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Bye.